Buenos días con todos, buenos días con Sala. Empezando con el día de hoy, con nuestro curso de actualización de cuidados intensivos generales, con motivo de nuestro aniversario, nuevos desafíos en terapia intensiva. Tenemos la satisfacción de presentar el día de hoy a la licenciada Catalina Lamprea. Ella es especialista en cuidados intensivos, terapeuta respiratoria desde el 2007 de la Universidad Manuela Beltrán, con diplomado y especialidad en terapia respiratoria, 8 años de experiencia comercial y clínica y 10 años de experiencia en de áreas críticas en hospitales colombianos de la Seguridad Social. Con ustedes, la licenciada Catalina, la recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este curso de aniversario. Es un honor para mí estar aquí participando. Vamos a dar inicio a una charla que es un tema muy importante que viene dándose hace unos añitos. Vamos a hablar sobre el impacto del uso temprano de la cánula de alto flujo en áreas críticas, hablando de la misma terapia, mayor espectro de pacientes y mejores resultados. Hablando un poco de la terapia de alto flujo, recordando un poco el pasado, recordemos que la terapia de alto flujo es una terapia joven, entre comillas, donde se vino mostrando y resaltando, cambiando la práctica clínica durante la pandemia, siendo muy usada y muy utilizada, conocida también en las áreas críticas, principalmente en áreas de unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Y en áreas de emergencias con más furor en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, recordemos un poquito la definición del soporte respiratorio. Recordemos que está dado por soporte respiratorio invasivo y no invasivo, donde entregamos el soporte invasivo, la ventilación mecánica dado por el soporte total, ¿verdad? Y el soporte no invasivo dado por la ventilación mecánica no invasiva y la cánula de alto flujo. Cuando estamos hablando del soporte respiratorio no invasivo, que lo podemos entregar por máscara, por BNI, ¿verdad? O por casco como el GELVE, entregando sistemas cerrados. Y a diferencia de la cánula de alto flujo, que es un soporte respiratorio no invasivo, entregado a través de una interfase donde yo puedo entregar unos parámetros que me van a entregar unos resultados fisiológicos importantes y mejoría de los desenlaces. Hablando un poquito de la cánula de alto flujo, recordemos que es una terapia de soporte respiratorio no invasivo, donde vamos a entregar caudales de flujo altos mayores a la demanda del paciente y vamos a entregar estos flujos humidificados y calentados, similar a lo que sucede normalmente dentro de la vía respiratoria. Recordemos que la cánula de alto flujo ha sido bien conocida por sus mecanismos de acción diferenciados, como son el soporte respiratorio dado por la reducción del espacio muerto y la presión positiva dinámica de la vía respiratoria. Recordemos que esta presión positiva va a estar dada en función de la frecuencia respiratoria, del pico flujo inspiratorio del paciente, de la dificultad respiratoria del paciente como tal. Y va a generar a través de este flujo continuo una reducción del espacio muerto, un wash-up del CO2, ¿verdad? Y pues este efecto de presión dinámica que es similar a un PIB fisiológico dinámico que por supuesto va a depender del esfuerzo respiratorio, el trabajo diafragmático o la frecuencia respiratoria. Recordemos entonces que tenemos estos dos mecanismos bien conocidos y estamos hablando que la reducción del espacio muerto se da a través de este flujo continuo, hablando de entregar entre 50 y 60 litros de flujo y que vamos a generar esta reducción de acuerdo a la cantidad de flujo que yo entregue, al caudal de flujo, pero también de acuerdo a la frecuencia respiratoria que tengamos. A diferencia del efecto de presión positiva dinámica de las vías respiratorias, que va a depender también del caudal de flujo que entreguemos, pero va a depender más del trabajo diafragmático. Entonces, si bien es cierto, es una terapia que tiene unos mecanismos de acción diferenciados en comparación a la oxigenoterapia convencional, la mezcla de los dos mecanismos van a generar una mejoría del espacio muerto, una presión positiva dinámica. El mix de esta combinación es lo que genera que en muchas ocasiones podamos evitar, en algunos casos, la intubación de los pacientes, evitar la reintubación de los pacientes, hacer que el pacientito mejore las condiciones de terapia de humedad, ¿verdad?
Adicionalmente, recordemos que la terapia de alto flujo tiene otros mecanismos de acción que van en conjunto con el soporte respiratorio, como son la hidratación de las vías respiratorias, donde van a mantener la humedad del sistema respiratorio como si estuviera en un sistema normal, convencional, ¿verdad? Cuando entregamos este flujo humidificado, calentado, vamos a mantener un transporte mucociliar activo, haciendo que las secreciones sean menos densas, menos adherentes y se mantenga el sistema de transporte mucociliar permeable, haciendo que mantengamos una vía aérea permeable, permitiendo una adecuada oxigenación y, por supuesto, ventilación. Por otro lado, hablamos del oxígeno suplementario. Solamente cuando es necesario es posible colocar del 21 al 100% de acuerdo a los objetivos del paciente. Podemos colocarlo de manera indiferenciada del flujo. Lo podemos instaurar de acuerdo a la necesidad del paciente. Y por supuesto, un punto muy importante es la comodidad y confort del paciente. Si hablamos de un sistema que genera comodidad y confort, podemos hablar de tolerancia y adherencia al tratamiento. Cuando tenemos un paciente cómodo, tolerando estos flujos altos, húmedos, calientes, pues tenemos un paciente que va a mejorar su trabajo respiratorio, va a estar adherido a la terapia y por supuesto vamos a tener un paciente con una recuperación mucho más rápida. Recordemos un poquito los mecanismos de acción diferenciados. Estas diapositivas son importantes ya que nos recuerdan qué hace la cánula de alto flujo. Recordemos el efecto de presión dinámica que genera la cánula de alto flujo, un estudio que se hizo de alto flujo con bajo flujo en pacientes posquirúrgicos de cirugía cardiotorácica cardíaca de bajo riesgo, demostraron el efecto de presión que genera la cánula de alto flujo, mejoría de volúmenes pulmonares, a diferencia del sistema convencional que no genera ningún efecto de presión dinámica. Es continua tanto en la inspiración como en la exhalación, teniendo flujos programados de 40 litros. Entonces, este efecto, y por eso es tan conocida la cánula de alto flujo, por este mecanismo de acción que genera presiones dinámicas similares a un PIB fisiológico, aproximadamente 10 litros, por cada 10 litros de flujo, 1 centímetro de presión. Claramente a boca cerrada, cuando el paciente habla, come, esto puede bajar a la mitad aproximadamente. Por otro lado, también tenemos el efecto del barrido del CO2 a medida que vamos aumentando los niveles de flujo. Vemos que en una vía aérea normal, este efecto de flujo, el CO2 permanece en la vía respiratoria, en la vía superior alta, y a medida que aplicamos flujo, este CO2 va disminuyendo. Cuando tenemos caudales de flujo mayores, por supuesto, el nivel del barrido del CO2 puede ser mejor, obviamente va a depender de la frecuencia respiratoria, el pico flujo respiratorio, lo que mencioné anteriormente. Por otro lado, tenemos el oxígeno suplementario. Cuando entregamos alto flujo, podemos entregar la fracción inspirada de oxígeno precisa y eficaz de acuerdo al flujo que se entreguen de manera exacta y precisa. De pronto en los sistemas convencionales no tenemos claridad exacta de la fracción inspirada de oxígeno que se requiere, ya que va a depender de los factores mencionados anteriormente. Con alto flujo podemos identificar específicamente el efecto, el efecto de la combinación de la FiO2 junto con el flujo. Por otro lado, The first, on the left, is at normal el humidity. efecto The de la second, humedad at slightly reduced humidity, sistema 90%, only de 10% below una normal. epitelio, You will ¿verdad? see Donde that when the tenemos el relative humidity of 100% el air efecto de flowing humedad, over the trachea is transporte below mucociliar, cilias 100% for a batiéndose de long manera period, adecuada, the mucus layer will tener dry out. 37 grados de temperatura, Of una course, humedad this relativa del prevents proper 100% mucociliary y transport, leaving una potentially infectious humedad debris absoluta de stuck in the 44 airway. miligramos sobre litro. Esto es lo que As the normalmente clip sucede en starts, the nuestra vía right trachea has been respiratoria exposed to a normal. constant Pero airflow ¿qué at lower pasa después de humidity que for perdemos 15 humedad, minutes. por ejemplo, el 10% después de 15 minutos? Empezamos a Although tener you can see vías tiny beating cilia flickering in the paralizadas, donde background va for both clips at reteniendo this stage, moco, ¿verdad? debris Donde in the puede haber mucus of the right clip are riesgo de stationary. Mucus transport is atelectasias, essentially neumonías stopped. asociadas a The ventilación dark mecánica. spots moving Entonces quickly es across the importante la left clip humedad now show debris being durante todo el cleared by soporte effective respiratorio, mucociliary en este transport. caso que estamos hablando de terapia de alto flujo, pero en general hablamos de After only an hour at the lower invasiva, no humidity, the invasiva, mucus layer at por the right has supuesto la completely terapia de alto dried flujo, out. ya que Any debris después de will una hora, remain miren lo stuck que on puede the pasar. trachea and Las may cilias se lead to pueden infection. paralizar totalmente y es donde podemos empezar a tener problemas, que es lo que vemos comúnmente de pronto en nuestras unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Hipoxemias, atelectasias de este tipo
probablemente muchas sean por este tipo de falta de humedad absoluta. Recordemos entonces el soporte respiratorio comprobado. Tenemos una asistencia respiratoria dada por este flujo hasta 60 litros por minuto, una oxigenación del 21 al 100% y una humidificación de manera continua desde el minuto 1 que colocamos la terapia de alto flujo. A diferencia de las terapias convencionales que podemos entregar una oxigenación similar sin llegar a ser precisa en todo momento. Las indicaciones del uso de aplicaciones. Recordemos que los sistemas de oxígeno convencionales nos ayudan a mejorar la fracción inspirada de oxígeno, mejorar por ende la saturación, pero no nos entregan soporte respiratorio. Entonces es importante reconocer en qué tipos de pacientes se debe colocar la cánula de alto flujo. No en todos los pacientes se debe colocar, sino en aquellos que identificamos que el paciente está empezando a deteriorar sus índices de oxigenación, su PAFI está cayendo, está requiriendo mayores niveles de fracción inspirada de oxígeno, está empeorando su trabajo respiratorio y probablemente radiológicamente también está empezando a tener empeoramiento de sus cuadrantes. Entonces es importante reconocer y recordar que la cánula de alto flujo no es una terapia de rescate, sino es una terapia de soporte respiratorio, ya que si la colocamos de manera tardía, probablemente la cánula o la terapia va a fallar y podemos pensar que es una terapia que no funciona, pero en realidad tal vez se escogió tardíamente y por ende ese pequeño soporte o esa pequeña presión que genera este flujo, pues obviamente no va a alcanzar, ya que el paciente probablemente está necesitando escalonar el tratamiento a una ventilación, por ejemplo, no invasiva o una ventilación invasiva. Entonces, en los sistemas de no invasiva tenemos la cánula de alto flujo o la BNI, ¿verdad? Donde aparte de los mecanismos anteriores, como mejorar la oxigenación, vamos a tener también una descarga diafragmática, vamos a mejorar el trabajo respiratorio, por ende vamos a tener una mejor intercambio gaseoso y también vamos a tener un barrido de CO2 de manera eficiente en cualquiera de las dos terapias. Obviamente, sabemos que el gol estándar, el manejo de falla respiratoria aguda hipercápnica, seguirá siendo la BNI, pero con este tipo de terapias podemos ayudar a mejorar, ya sea haciendo un switch del cambio con la BNI o en algunos casos donde el paciente no tolera la terapia o cuando se instaura en fallas leves a moderadas. Recordemos un poco el impacto y los desenlaces. Recordemos que este es un diseño fácil, sencillo, donde la cánula de alto flujo ha tenido mecanismos fisiológicos importantes, relevantes, similares de pronto a lo que puede parecer una terapia un poco más compleja, pero que a pesar de este diseño sencillo, puede promover la protección pulmonar, evitar en algún caso el daño diafragmático por la lesión autoinfligida, ¿verdad? Y permite en muchos casos evitar la intubación cuando se coloca de manera temprana para alcanzar desenlaces mucho más rápidos. Recordemos los diferentes mecanismos, ¿verdad? Que a medida que yo voy titulando la fracción inspirada de oxígeno, voy a ir titulando a través de ese soporte respiratorio, ¿verdad? Mejorando la oxigenación, la ventilación, se va a generar este efecto de presión positiva dinámica dependiendo del flujo que yo instale, ¿verdad? De la oclusión también de la cánula y por ende también voy a mejorar el barrido del CO2. Va a depender de la tolerancia, la comodidad y el confort del paciente, ¿verdad? Que el ajuste de los parámetros respiratorios. Cuando estamos hablando de aumentar la comodidad es importante, a veces probablemente no le prestamos mucha atención a la comodidad y el confort, pero definitivamente son muy importantes porque es una terapia que si bien es cierto, es fácil de utilizar, permite que el paciente se pueda comunicar, hablar, comer, ¿verdad? También genera una cierta incomodidad en tener algunos flujos, digamos que o un poco altos, ¿no? Entonces también va a depender de la tolerancia y de cómo yo como clínico lo pueda empezar a adaptar al paciente para el mantenimiento y el confort. Entonces, cuando tenemos la presencia de estos efectos fisiológicos, magnificándolos a través de el flujo adecuado, la temperatura adecuada, pues va a hacer que esta combinación de efectos fisiológicos pues mejoren el trabajo respiratorio y nos ayuden a disminuir el esfuerzo inspiratorio, el riesgo de lesión diafragmática, ¿verdad? Ayudar a disminuir ese impulso
para disminuir la lesión autoinfligida. Entonces, estos son el impacto y los desenlaces que ha venido generando y ha venido mostrando la cánula de alto flujo desde hace bastantes años. Sabemos que en la pandemia se impulsó mucho su uso y hoy por hoy tenemos evidencia clínica importante que sustenta el uso de la terapia. Entonces, tenemos evidencia, como les mencionaba, publicada en diferentes revistas de alto percentil, ¿verdad? Donde habla de la recomendación sólida de la insuficiencia respiratoria hipoxémica frente, a la oxigenoterapia convencional en este tipo de pacientes. Durante la perintubación, preoxigenación, durante la perilaringoscopia, en aquellos pacientes que ya tienen cánula de alto flujo y que lo van a usar para intubar el paciente de manera segura y programada. También se puede usar el alto flujo. Por supuesto, en la insuficiencia respiratoria posextubación, en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de falla en la posextubación, dependiendo del tipo de paciente, ¿verdad? Vamos a instaurar ya sea la cánula de alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva con una recomendación condicional, pero creo que es el escenario mayormente usado en las unidades de cuidados intensivos. Entonces va a depender el momento, el tipo de paciente que yo tengo para colocarlo. Otra recomendación es el posoperatorio en pacientes cardíacos, ¿verdad? Posoperados de cirugía cardiotorácica, donde el alto flujo es superior a la oxigenoterapia convencional para evitar que este posquirúrgico falle, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy empiezan a aparecer otras publicaciones en otros tipos de pacientes, cirugías cardiotorácicas, pacientes obesos, ¿verdad? Cirugías bariátricas. Otros estudios empiezan también a mostrar la implementación del alto flujo fuera de las unidades de cuidados intensivos. Es importante el uso de la terapia, empezar a implementar tipos de entrenamientos, ¿verdad? Generar protocolos para el uso de la terapia, porque muchas veces las áreas críticas están sobrecargadas, no tenemos camas UCI y a veces tenemos pacientes en unidades de cuidados intensivos ocupando una cama solamente por el uso de alto flujo, probablemente ya como una terapia de humedad. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de implementar estas terapias fuera de la UCI como emergencias, salas de hospitalización, incluso áreas de cuidados paliativos o incluso en casa, podemos descargar las UCIs y mejorar pues obviamente el girocama y obviamente prestar la cama necesaria para un paciente que necesita cuidado intensivo. Este es un estudio rápidamente que se implementó en áreas fuera de UCI, emergencias, salas de hospitalización, 346 pacientes que cumplían con los criterios de inicio pues de la terapia. Se usó equipos Airbo 2, se implementaron entrenamientos a todo el staff clínico. Esto estuvo a cargo de neumólogos, emergenciólogos, terapeutas respiratorios y básicamente el resultado fueron estos. Más del 50% de los pacientes evitaron llegar a UCI, 486 días se evitaron de UCI, la mortalidad disminuyó del 21 al 13% y la intensificación al tratamiento a un soporte mayor como la ventilación mecánica invasiva, pues disminuyó del 13 al 5%. ¿Qué fue lo importante de este estudio? Pues la educación clínica de todo el personal y por supuesto la creación de protocolos, el monitoreo y explicar pues las fases del inicio, el mantenimiento y el destete. Hoy por hoy hay más de 4.000 estudios de cánulas de alto flujo, unos pocos antes de pandemia, durante pandemia y por supuesto guías de aplicación clínica a nivel global, más de 21 guías publicadas en diferentes sociedades, organizaciones a nivel mundial que apoyan y sustentan el alto flujo como una herramienta de manejo. Antes el alto flujo no aparecía en muchas publicaciones, hoy por hoy lo tenemos en diferentes pilares para incluso manejo de falla respiratoria aguda hipoxémica, hipercámnica mixta en estadios tempranos, ¿verdad? Entonces, evidencia clínica en diferentes soportes, ¿no? Como soporte de primera línea, pacientes posquirúrgicos, en la preescalación o en la preintubación, posextubación, como soporte complementario o uso profiláctico en diferentes áreas, emergencias, unidades de cuidados intensivos, intermedios, salas de hospitalización general o de neumología o pacientes paliativos.
en diferentes patologías, como ustedes pueden ver, varias patologías obstructivas, restrictivas, mixtas, cuando tenemos intolerancia a la BNI, ¿verdad? Cuidados paliativos, sepsis, trauma torácico, posextubación, en diferentes patologías. Lo importante es recordar que la cánula de alto flujo se puede colocar en cualquier tipo de paciente que tenga compromiso respiratorio, probablemente de leve a moderado, ¿verdad? Pero lo importante es que tenga su drive respiratorio conservado. Y en otras áreas como pacientes postquirúrgicos, como mencionaba anteriormente. ¿Qué tenemos de importante, no? El uso y el cuidado de la cánula de alto flujo en diferentes escenarios del hospital. Desde la casa, el cuidado de la hospitalización general, cuidado crítico y emergencias. La puerta al hospital es la emergencia, por ende es importante el uso temprano de la cánula de alto flujo, ya que si el paciente llega a la emergencia, se puede estabilizar, disminuye su trabajo respiratorio, se puede reevaluar y luego definir su conducta es mucho más fácil, ya que vamos a ganar tiempo y puede ser que el paciente sea movilizado a una área de cuidado intensivo, pero el paciente probablemente ya va a estar como monitoreo mucho menos tiempo, ¿no? Recordemos entonces que la cánula de alto flujo es superior a la oxigenoterapia convencional, va a disminuir el escalamiento terapéutico, es mucho más fácil su evaluación, ¿verdad? Vamos a tener específicamente marcadores fisiológicos para saber que la terapia está funcionando, ¿verdad? Frecuencia respiratoria, SAFI, ¿verdad? Entonces, es importante saber que cuando se coloca de manera temprana la terapia, pues va a ser mucho más fácil el escalamiento de áreas críticas o complejas como la emergencia a áreas menos complejas como una hospitalización. Por supuesto, va a generar un soporte respiratorio, disminución del escalamiento terapéutico, va a ser mucho más fácil de adaptarse para el paciente, va a mejorar la disnea. En los primeros 30 minutos vamos a saber si la terapia está funcionando o no. Y por supuesto, vamos a continuar con la misma terapia desde un área a otra de un poco más fácil acceso. Lo importante es el manejo temprano. Recordemos el área en emergencias, se estabiliza el paciente, se evalúa, se diagnostica, se reevalúa y se moviliza rápidamente al área que se requiere, ¿verdad? Ya sea una unidad de cuidado intensivo, pero más estable, o un área de hospitalización. Lo importante es colocarlo tempranamente y en muchas ocasiones liberar ventiladores mecánicos y darle el manejo rápido y inicial para evitar en muchos casos la intubación y poder descongestionar áreas críticas como la UCI. Ya si el paciente definitivamente va a ir a la UCI, pues se va un poco más estable recibiendo estos mismos pacientes y haciendo que el paciente, en muchas ocasiones, cuando se evita la intubación, pues vamos a tener una disminución de la estancia hospitalaria y, por supuesto, un rápido paso como de pronto una terapia de humedad a hospitalización y obviamente mejorando la posibilidad de liberar camas, que es lo que pues tanto afecta, digamos que en nuestra región, la disponibilidad de camas UCI. Recordemos que el monitoreo es muy rápido, fácil. Los primeros 30 minutos son súper claves para saber que la terapia está funcionando, ¿verdad? Los primeros 30 minutos vamos a observar disminución de la frecuencia respiratoria, mejoría de la oxigenación, por supuesto, mejoría de la disnea del trabajo respiratorio. Los primeros 30 minutos es importante que estén a la cabecera, ya sea la enfermera, el médico, el terapeuta, ¿verdad? Donde podemos observar estos efectos y tomar decisiones rápidamente. Recordemos que con todo esto, el manejo del índice de ROX en todo el staff médico es importante. Si bien es cierto, los doctores toman decisiones en qué momento colocar, parar, ¿verdad? El grupo interdisciplinario debería conocer esta herramienta y poderla manejar para dar informe o parte médico para mencionar de pronto en qué momentos podemos seleccionar, aumentar o disminuir el soporte respiratorio. Recordemos que este índice va a estar disponible a la final en cualquier momento, no solamente en una unidad de cuidado intensivo donde tenemos el monitoreo, sino generalmente en todo lado tenemos una saturación, podemos tener la FI2 a la mano y por supuesto la frecuencia respiratoria. Entonces, con estos 3 parámetros podemos sacar este índice. Recordemos el valor mayor a 4.88 estará indicando que este índice de ROX está siendo exitoso para el uso de la terapia
y valores menores pueden estar mostrando una monitoría más cercana, aumento del soporte respiratorio y tomar decisiones en las primeras horas de manejo. Recordemos que la terapia de alto flujo no retrasa la intubación y es importante tomar decisiones desde las primeras 2, 6, 12 horas o incluso en los intermedios para saber si la terapia está siendo exitosa. Valores por debajo de estos, por supuesto, nos va a mostrar intubación inmediata. ¿Cuál es la propuesta terapéutica en este tipo de terapia? Sabemos que hay evidencia clínica que nos muestra el uso de la tecnología, ¿verdad? De manera temprana y oportuna para obtener un mayor espectro de pacientes y un tratamiento, un desenlace mucho más rápido. La propuesta terapéutica con el nuevo diseño de cánulas nasales son básicamente un sistema convencional que ustedes vienen conociendo, donde mejora el efecto de presión, donde mejora el barrido de CO2. En este caso, la marca vino desarrollando una nueva cánula, ¿verdad? Donde generaba básicamente un sistema, un diseño de investigación donde probaba y mostraba que al tener unos vástagos ocluidos casi al 90-95%, se generaba efecto de presión, pero se perdía el efecto del barrido del CO2 y no podíamos perder este efecto. Cuando se generaron vástagos pequeñitos, como decir una cánula talla S, pues el efecto de presión se perdía, pero el efecto del barrido de espacio muerto mejoraba. Entonces, se diseñó esta variación anatómica donde se dejaba un vástago grueso y se dejaba un vástago angosto. Entonces, ¿qué efecto se tenía? Ganancia y mejoría de los dos efectos. Esto es básicamente un vástago, una punta nasal más grande que sí o sí debe ocluir un porcentaje mucho mayor al convencional, dejando aproximadamente un 5 o 10% entre la nariz y el vástago, y por supuesto el otro vástago ya iba a ser mucho menor. Entonces, este diseño lo que hacía era mejorar el espacio muerto, que ya de base existía, mejorar el efecto de presión, pero aparte mejorar la comodidad y el confort, ya que el sistema es menos ruidoso. No es tan fácil tener 50 o 60 litros 24/7 en la oreja todo el tiempo, porque eso pues también incomodaba un poco. A pesar de eso, el paciente la toleraba y se la dejaba. Entonces, ¿qué tenemos? Al tener este vástago más grueso, donde hubo una ganancia del 30% de ese vástago, pérdida en el otro vástago, hubo un área mayor transversa y lo que hizo fue disminuir la fuga. Al disminuir la fuga, por ende, es mucho menos ruidoso, pero el efecto que se ganó con esta área mayor transversa era el efecto de mayor presión. Cuando ingresa un mayor flujo por esta fosa, lo que hace al sellarla es generar mayor presión dentro de la cavidad y hacer que el paciente en su dificultad respiratoria, igual las mismas indicaciones, cuando el paciente tiene un trabajo respiratorio, va a hacer que el paciente disminuya la frecuencia respiratoria, mejore los volúmenes pulmonares, mejore la capacidad residual funcional, volumen residual y hacer que mejore, por un lado, los volúmenes pulmonares, por ende la ventilación alveolar y mejore el barrido de CO2. Al tener un vástago mucho más angostico, por ahí vamos a ver la mejoría del lavado de CO2, ya lo vemos más adelante. Lo que podemos ver aquí es que nosotros antes necesitamos hasta 60 litros de flujo para poder alcanzar hasta 4 centímetros de agua, ¿verdad? Pero muchos pacientes a veces no toleraban 60 litros. Entonces, con este nuevo diseño, ¿verdad? De un vástago más ocluido, a 40 o 45 litros se alcanza casi los mismos 4 centímetros de agua. Esto quiere decir que yo voy a poder entregar menos flujo a mi paciente y generar el mismo efecto de 60 litros. Pero si mi paciente está malito y necesita mayor barrido de CO2, necesita mejor presión, porque probablemente no tolere una máscara de BNI, no tengamos la talla adecuada y antes de intentar escalonar el tratamiento pudiera tener una herramienta que le mejora o le ayuda a mejorar un poco más la presión con solamente el diseño. Entonces tendríamos 15 o 20 litros de más para llegar a una presión de 6 a 7 centímetros de agua. Claramente, cuando el paciente habla o come, va a disminuir igual la presión a la mitad, pero ya no va a ser lo mismo que si antes entregaba 4, se baja a 2, sino si está en 7 u 8, se va a bajar a 4.
Entonces, si lo vemos desde un punto de vista, yo puedo tener menores flujos, menor consumo de oxígeno, porque no es lo mismo el oxígeno que yo voy a gastar a 60 litros que el oxígeno que voy a gastar a 40, 45. Por otro lado, cuando hablamos de el alto flujo, en el modelo asimétrico tenemos un vástago mucho más pequeño en la fosa derecha. Entonces, al entregar un flujo mayor por la fosa izquierda, cuando el paciente exhala, choca con la narina, ¿verdad? Y ese flujo genera una purga de flujo, un arrastre de flujo de ese aumento del volumen corriente que se está mejorando del inicio, y tenemos un espacio mucho menor de oclusión. Va a hacer que se salga de manera mucho más organizada, menos turbulenta que cuando se generaba la cánula simétrica, que sin embargo había un barrido de CO2, era un poco más lento, pero se generaba. Ahora con este diseño es mucho más organizado, de pronto mucho más laminar el flujo y hace que salga de manera más objetiva. Tenemos acá un pequeño estudio donde se hizo el modelo anatómico, ¿verdad? En un paciente con una dificultad respiratoria moderada, severa prácticamente, con 45 respiraciones por minuto, a 20, 40 y 60 litros del modelo convencional como era el simétrico. Y aproximadamente llegaba a 45% de barrido de CO2 a 60 litros. Pero con el nuevo modelo, desde 40 litros, yo estoy casi que doblando el porcentaje de barrido de CO2. Esto me habla de pronto, un mayor espectro de pacientes, poder usarlo en otros tipos de pacientes que antes probablemente no pensaban en utilizarlo, en la combinación de la ventilación no invasiva, ¿verdad? O en estos tipos de pacientes que mencionamos que probablemente a veces no toleran y antes de tomar decisiones podrían usarlo con la cánula, y obviamente si el paciente no va bien, pues escalonar el tratamiento probablemente. Aquí tenemos un pequeño video donde nos muestra la cinética del CO2 en un modelito de una vía aérea superior, un modelo transverso, ¿verdad? Donde tenemos un modelo simétrico y un modelo asimétrico. Vemos aquí los colores, el color blanco es el aire y el color negrito es el CO2. Vemos en el modelo anatómico, en el asimétrico, donde la columna de flujo es constante, ¿verdad? Y en el modelo asimétrico, pues va ingresando y saliendo porque ingresaban flujos y salían flujos al mismo tiempo. En este nuevo modelo asimétrico, un paciente de 25 respiraciones por minuto a 20 litros por minuto, ¿verdad? La salida de CO2 era mucho más eficiente, ¿verdad? En el color negrito, cuando tenemos un vástago mucho más pequeño. Si nos damos cuenta en el modelo convencional, tradicional, que ustedes probablemente todavía usan, nos damos cuenta que la salida del CO2 antes se generaba, pero era mucho menos, ¿verdad? Entonces, era por la turbulencia que se generaban de estos flujos. Antes entraba 50% por un lado y 50% por el otro. Pero ahora con este nuevo modelo, aquí lo vemos mucho más claro con unos vectores. Vemos la entrada del aire, ¿verdad? Ese flujo en las flechas azulitas, pero el barrido del CO2 mucho más eficiente cuando tenemos este modelo anatómico. Entonces, la propuesta terapéutica es, si tenemos un nuevo diseño que genera estos efectos terapéuticos mejorados como el barrido del CO2, la mejoría de la presión, y aparte de eso es mucho más cómoda para el paciente y confortable, podemos usarla en otros tipos de pacientes y digamos que tener esa experiencia de uso como la han venido teniendo en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, no solamente en Estados Unidos, en Europa, aquí en Latinoamérica, se están generando varios estudios a nivel mundial. Aquí en Latinoamérica también están empezando a hacer unos estudios multicéntricos, pero varias instituciones también aquí dentro del país ya vienen usando la tecnología. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que probablemente para poder observar estos beneficios es importante el bloqueo de la cánula al 90-95%, porque si usamos la cánula convencional, que es la talla M, normalmente no vamos a ver los efectos. ¿Por qué? Porque vamos a ver un efecto similar al de la cánula simétrica. Entonces, vamos a alcanzar este efecto de bloqueo al 90-95%, si se dan cuenta debe quedar un pequeño espacio y ahí vamos a generar ese efecto. Recuerden que los abuelos mucha gente no tiene su fosa nasal redonda, sino ovalada. Entonces, nos hemos venido dando cuenta durante más de un año y medio que se llevan haciendo pruebas, o pruebas no, sino demostraciones
en las diferentes instituciones, donde nos dábamos cuenta que los abuelitos, cuando le poníamos la cánula M asimétrica, bloqueaba aproximadamente un 75%. Entonces estábamos perdiendo un 15 o 20% de presión y de barrido de CO2. Entonces, cuando empezamos a usar este tipo de cánula, o sea, la talla L, ¿verdad? En estos tipos de pacientes, veíamos mejor los resultados. Entonces, probablemente de las personas que están virtualmente, de las personas que están en el auditorio han tenido, digamos que la posibilidad o lo han usado en sus diferentes instituciones o acá en la institución, probablemente se van a dar cuenta que va a tener mejores resultados cuando se genera el bloqueo. Entonces, no tengan susto de usar y bloquear la cánula al 90 o 95% porque el otro vástago va a generar la liberación de la presión y por ende la liberación del CO2. Además, recuerden que el paciente está hablando, comiendo y pues esto se va a generar también de manera natural. Recuerden la comodidad y el confort del paciente en un 72% aproximadamente con relación al anterior. Esto es básicamente para recordar la importancia de generar y usar protocolos dentro de las instituciones. Tal vez es el protocolo a nivel mundial que se generó el protocolo de la doctora Isaki, donde hablaba del uso de la cánula de alto flujo para pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica. Tal vez de aquí se han derivado muchos, donde se habla efectivamente si el paciente tiene criterios de intubación, definitivamente proceder a la intubación rápidamente. Se puede usar la cánula de alto flujo en este escenario si es que el paciente no está francamente en falla. Se puede usar FIO2 100%, flujo de 60 e intubar de manera programada, ya que la prooxigenación apneica dura aproximadamente 22 minutos. Si el paciente no tiene criterios de falla, podemos iniciar la cánula de alto flujo, esperar 1 o 2 horas y verificar cómo está el paciente, si la frecuencia respiratoria ha mejorado, si tiene un trabajo respiratorio muy marcado, unos gases arteriales con un CO2 muy alto, deterioro del drive respiratorio, un SOFA mayor a 4, un índice de ROX por debajo de 2.85, probablemente vamos a evaluar, darle una prueba corta de BNI o definitivamente intubar, o si es que el paciente definitivamente no está así, podemos titular la cánula de alto flujo. Recordemos que la titulación va a depender de la comodidad y confort del paciente, tanto en la titulación del flujo como de la temperatura. Muchas veces la temperatura 37 fastidia e incomoda al paciente de inicio, pero si colocamos una temperatura para entregar una humedad esencial como 34 grados e ir titulando el flujo progresivamente, no se recomienda empezar con el flujo de 50 o 60 de frente, sino empezar más bien bajo, 25 litros por minuto y en menos de 5 minutos llegar al objetivo. Recordemos que con el nuevo diseño podemos entregar menos flujo, 40 o 45 litros para alcanzar los mismos 4 centímetros que se alcanzaban a 60. Si el paciente está más malito o necesita mayor presión, pues obviamente podemos llegar hasta 60. Pero de lo contrario, lo importante es comodidad y confort, ¿verdad? Seguirlo monitoreando, verificar que el paciente está mejorando la frecuencia, ¿verdad? El trabajo respiratorio, su gasimetría. Si el paciente mejoró, empezamos el destete del alto flujo. Recordemos que principalmente primero vamos a destetar la fracción inspirada de oxígeno, el protocolo dice por debajo del 40% y bajar luego de que el paciente haya mejorado la frecuencia respiratoria por debajo de 25 o 30 respiraciones por minuto, bajar de 5 en 5 el flujo. Obviamente cada paciente es diferente. Los pacientes, probablemente el paciente más abuelito, que tiene mayor comorbilidad, que se demoró en el destete de la FIO2, probablemente este abuelo va a ser más difícil de destetar rápidamente. Puede ser 2, 3, incluso hasta 4 horas de 5 en 5 bajar el flujo. Más o menos el 40% del destete del alto flujo se va a ir basando, el total del uso del alto flujo, probablemente el 40% va a ser en el destete, el tiempo, ¿verdad? Entonces, cada paciente es diferente, cada paciente se debe individualizar y el protocolo habla de cuando el flujo esté a 15 litros por minuto, poder pasar a oxigenoterapia convencional o incluso aire ambiente, pero pues este es el mundo ideal, probablemente no tengamos la cantidad de equipos suficientes, así que por debajo de 25 litros podemos destetar y pasar a oxigenoterapia convencional, canulita nasal, 1 o 2 litros o 21% si tenemos la oportunidad. Si es que el paciente no mejora, pues la ventilación invasiva. Otros algoritmos de uso de la cánula de alto flujo para pacientes con EPOC, ¿verdad? El tiempo de uso, los criterios, si el paciente está respondiendo a la oxigenoterapia convencional, ¿verdad?
sino la ventilación mecánica no invasiva. Recordemos que pH por debajo de 7.25 se van a BNI y entre 7.25 y 7.35 se van a alto flujo. Si es que ahí necesita BNI y no la está tolerando, pues podemos hacer un cambio de una prueba a alto flujo y continuar. Si necesitamos usar nebulización, se puede usar la nebulización con malla vibratoria, que pues digamos que es lo top, donde definitivamente no se requiere retirar el soporte respiratorio de la cánula. Monitorizar 1 hora y verificar cómo está su paciente. Si el paciente mejora, vamos a hacer el destete y si no, pues definitivamente intubación. Otros algoritmos también, donde habla de la estratificación del alto flujo para falla respiratoria aguda hipercápnica también. El uso de la cánula de alto flujo, empezar no tan alto el flujo de 40 a 50, esperar 30 minutos y no incrementar el soporte, ¿verdad? Si son pacientes con falla tipo 1, mayor a 94, 98% la saturación, o si son tipo 2, pues saturaciones limítrofes, ¿verdad? Bajas. Si el paciente va mejorando, se mantiene el alto flujo, recordemos que lo primero que se debe destetar es la fracción inspirada de oxígeno y lo segundo, pues el flujo de acuerdo a la recuperación del paciente. Si es que han pasado 30 minutos y el paciente no mejora, aumentamos el soporte, así como muestra el índice de ROX, ¿verdad? Que si el paciente está con índices bajos, aumentar el soporte los primeros 30 minutos y verificar si el paciente mejora, si no, tomar decisiones. Acá lo mismo, si el paciente empezó con un flujo de 40 a 50 y no ha mejorado, yo aumento a 50 o 60 litros, verifico en 30 minutos, si no ha mejorado, pues considero intensificar el tratamiento. Recordemos los beneficios del paciente. Vamos a entregar un soporte respiratorio dado por una presión positiva dinámica, un wash-up de CO2, la hidratación a través de la humedad óptima, ¿verdad? Comodidad y confort y oxígeno solo cuando se requiere. Los resultados fisiológicos va a mejorar el intercambio gaseoso, la ventilación, va a mejorar los volúmenes pulmonares, va a mejorar la calidad de las secreciones, ¿verdad? Y todo esto, pues, va a mejorar la oxigenación, ¿no? Los resultados clínicos, en muchas ocasiones se debe evitar la intensificación a otros tratamientos como la BNI o la ventilación mecánica. Disminuye tasas de mortalidad en términos de que cuando evitamos en muchas ocasiones intubar el paciente, por ende nos vamos a evitar todo lo que nos conlleva tener un paciente ventilado en UCI y todos los costos que conlleva tener un paciente así, ¿no? Como mejora la comodidad del paciente, mejora el alivio de los síntomas, disminuye los días de exacerbación, por ende los días de estancia hospitalaria y por ende pues va a mejorar y a optimizar el sistema de salud pues que tanto lo necesitamos. Básicamente aquí para hacer un pequeño resumen de la cánula de alto flujo, los ajustes, los efectos fisiológicos y el monitoreo, básicamente el flujo para mejorar los volúmenes pulmonares, la oxigenación, el barrido de CO2, la fracción inspirada de oxígeno, tratar de manejarla menos, la más baja fracción inspirada de oxígeno, ¿verdad? Para saturación limítrofe, la temperatura basada en comodidad y confort para entregar la humedad óptima y tratar de mantener el transporte mucociliar siempre permeable y activo para evitar complicaciones asociadas y el monitoreo muy cercano y estrecho dependiendo el área donde se encuentre, ¿no? Definitivamente en lugares de tratamientos más complejos como las UCIs, pues la posibilidad de tener pacientes con tratamientos y monitoreos, ¿verdad? Como la impedancia, la medición de la presión esofágica, los gases arteriales. Y si estamos fuera de UCI, pues como les mencionaba, es mucho más fácil este tipo de monitoreo, poder monitorear la saturación, la fracción inspirada de oxígeno, la frecuencia respiratoria y obviamente verificar visualmente cómo se encuentra el paciente. Recordemos en los tipos de bronx, probablemente se habla inicialmente de la cánula simétrica para pacientes hipoxémicos que tratan de manera natural y probablemente los bronx asimétricos para esos pacientes que tienen probablemente un mayor trabajo respiratorio, ¿verdad? Pacientes con un poco más de CO2 o mayor necesidad de presión que probablemente no están respondiendo a la cánula convencional. Pero pues la idea es tener un solo modelo de cánula y no una cánula para una cosa y otra para otra, sino si una sola hace todo, pues optimizar el recurso. Significancia clínica de oportunidad, sabemos que el alto flujo se usa en todos los escenarios clínicos, ¿verdad? COVID ya se fue, ya esperemos que no vuelva nunca más.
y donde tenemos los diferentes escenarios clínicos, ya sea en las UCIs o en las emergencias o en las áreas fuera de UCI como la hospitalización, buscando siempre evitar la intensificación del tratamiento, evitar la intubación, el uso en la posextubación, el descanso de la BNI y en las áreas donde se intuban los pacientes de manera programada, incluso pues en áreas de emergencia o UCI, ¿verdad? Lo importante es tratar de buscar manejar los pacientes que necesitan mayor oxigenación, probablemente abrir la oportunidad a estos pacientes que están hipercápnicos, mejorar un poco los niveles de presión en los pacientes que la necesitan o en el descanso de la ventilación mecánica no invasiva y por supuesto mejorar el soporte en los pacientes que tienen alto riesgo de falla en la extubación. Resultados esperados, oportunidad de atención en todas las áreas, no solamente en UCI, emergencias, hospitalización, cuidados paliativos, mejorar los desenlaces clínicos y por supuesto optimizar el recurso que tienen dentro de su institución. La mayoría de instituciones tienen ventiladores mecánicos con alto flujo, tienen equipos de alto flujo de diferentes marcas, tienen corrugados, tienen cables, simplemente colocarlo en el momento adecuado y preciso. Lo importante es tratar de optimizar el recurso, evitando usar, si es posible, ventiladores mecánicos para dar una cánula de alto flujo, porque pues es una terapia más sencilla de usar, pudiendo usar un ventilador y optimizarlo para el fin que es la ventilación mecánica invasiva. Acá mis datos, recordar siempre el bloqueo de la cánula al 90-95% para obtener los resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Catalina.